¿Cómo están? Hoy tenemos a Daniela Barbieri, socióloga por la Universidad de Buenos Aires, y también tenemos a mi teléfono que está sonando por una extraña razón. Espero que no sea el pedido de Coto que tenía que llegar a mi casa. Como les decía, tenemos la presencia de Daniela, una persona de la que yo aprendo mucho y que me honra que haya tomado espacio para estar hoy acá. Y también, como les contaba, Daniela tiene una maestría en la George Washington University, que es el lugar, creo yo, ya nos contará ella, de avanzada para la comunicación política, y también al mismo tiempo viene desarrollando varios espacios por su lado, su propia agencia, que es Barda, a una agencia de comunicación con la que vienen haciendo trabajos premiados por ACON, por Alice, por Napolitan Victory Awards, y también está impulsando Pulsar UBA, que es un observatorio realmente muy pertinente y que cada vez suma más upgrades. Ya nos va a hablar un poco de eso seguramente, que tiene que ver con, bueno, ahora están sacando su nuevo estudio de 2024, empezando la serie de creencias sociales de los argentinos. También iniciaron con lo que tiene que ver con el impacto de los debates presidenciales y sacaron un libro el año pasado, casi simultáneamente a lo que fue el debate, la elección en realidad del año pasado, que tuvimos acá en Argentina, la elección presidencial, un libro que se llama Debatir para Presidir, que salió por Eudeva, la histórica editorial de la Universidad de Buenos Aires. Y al mismo tiempo, de estos 3 programas, hay un nuevo programa que en realidad entiendo que se viene incubando hace más tiempo, ya desde la pandemia, aunque quizás ahora ya está más formalizado, que también impulsan desde Pulsar UBA, junto a Augusto Reina, junto a Facundo Cruz y un gran equipo. Imposible nombrar a toda la gente que participa en ese proyecto. Daniela y Augusto son los directores, Augusto Reina y Daniela Barbieri, quienes estuvieron produciendo este libro que les comentaba, Debatir para Presidir. Y el tercer programa tiene que ver con la aprobación presidencial, que también es un tema muy interesante. Así que con todas estas introducciones, que seguramente sean insuficientes, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a vos, a todo el equipo. Nada, a charlar un rato y más que buena presentación. Buenísimo. Bueno, vamos a ver algo que tenemos preparado como disparador para charlar un poco con Daniela, que nos gustaría que lo podamos ver juntos. Y mientras vamos criticando la organización de los Juegos Olímpicos en Francia, Se complicó hoy, ¿no? sí, que tiraron al bombo a la Argentina. Así que ahora nos dan la excusa perfecta para decir que por qué jugamos, ocultar que jugamos bastante mal. What I'm going to do is fix the tax system. For example, we have 1,000 trillionaires in America. I mean, billionaires in America. And what's happening? They're in a situation where they, in fact, pay 8.2% in taxes. If they just paid 24%, 25%, either one of those numbers, they'd raise $500 million, billion dollars, I should say, in a 10-year period. We'd be able to wipe out his debt. We'd be able to help make sure that all those things we need to do, child care, elder care, making sure that we continue to strengthen our healthcare system, making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. President Trump? Well, he's right. He did beat Medicare. He beat it to death, and he's destroying Medicare. ¿Qué pensás? Bueno, a ver, me parece que es
lindo disparador si arrancamos a hablar por la parte de debates presidenciales, justo que pasaste el chivo del libro. Se debate mucho sobre los debates y sobre todo se afirma muy livianamente de que no sirven para nada, ¿no? Nosotros en la agenda de investigación que nos planteamos desde Pulsar, uno de los programas, como bien dijiste, es estudiar un poco más en profundidad, sobre todo para nuestro territorio, digamos, para la Argentina, el impacto que tienen los debates, porque por lo general hablamos muchísimo sobre debates, pero todo con una biblioteca que viene de afuera, ¿no? Que no nos pertenece, que viene de las democracias del norte, digamos, y sobre todo de Estados Unidos, que tiene muchísimo escrito sobre debates, y que este debate vino a poner una pregunta sobre la mesa que siempre es crucial, que es, bueno, ¿para qué importan o cuánto impactan en la intención de voto? Como si el único objetivo de un debate fuera ese, después podemos como profundizar, que creo que no es el único objetivo y que hay muchos que son importantes para el análisis de la comunicación política, para el desarrollo de una campaña y para el desarrollo electoral o el resultado electoral, pero digo, definitivamente fue un punto de inflexión en la campaña porque hemos visto cómo se modificó la tendencia después del debate y cómo en definitiva, cuando fue este fin de semana, terminamos teniéndolo a Biden declinando la candidatura y que después del debate se puso con mucho más fuerza el ojo, no es que no venía, sobre su estado de salud, su capacidad como para poder ser candidato a presidente. Entonces me parece que bueno, que ahí sobre todo vino a poner en jaque años de bibliografía estadounidense respecto a que los debates modifican en lo marginal la intención de voto y puso sobre la mesa o expuso a un candidato con ciertas limitaciones en el cual se dispararon las tendencias a gran medida después de ese evento. Eventos que son enormes y que tienen una audiencia pública que ningún otro evento que tiene en campaña. Y te sumo una cosa más, ya venía siendo un tema previo a lo que termina después pasando como consecuencia de su alocución en el debate, que se realiza una modificación respecto a lo que históricamente habían hecho los debates en Estados Unidos, que es una modificación del calendario, se adelanta este debate, también en algún punto creo que previendo que esto podía pasar y la posibilidad de la modificación del candidato. Y sabiendo también que son un momento de muchísima audiencia y muy determinantes para unas campañas. Así que bueno, ahora arranca una nueva campaña después de ese debate y tendremos un debate totalmente diferente, probablemente ahora en septiembre creo que es el segundo debate. Realmente creo que sí, no hay dudas ya. Si había dudas de que los debates podían cambiar o no cambiar algo, creo que por lo menos para mi generación, termina de dejar en claro que no, porque en definitiva expone la situación de una persona, sea cual sea. Obviamente que siendo el presidente de un país importante, siempre va a inspirar mucha atención y seguramente hasta más atención que otros presidentes, que otros mandatarios, justamente por la importancia de ese país. La realidad es que muchas veces, como dice Daniela, se plantea que tal vez tienen una importancia marginal y acá esto dio como resultado que se suba o que se baje, que se suba y que se baje un candidato y se suba una candidata, que me parece algo muy relevante porque está de alguna manera poniendo de relieve esta importancia que tiene para nosotros estudiar esos efectos. Y te quería hacer una pregunta yendo más a lo que fue la Argentina en el 2023 y todo lo que estuvieron haciendo en Pulsar. ¿Cómo surgió esta idea de investigar los debates presidenciales en Argentina? ¿Cómo dieron con este norte y contarnos un poco cómo lo fueron implementando? Porque en el libro me queda claro que son muchas dimensiones las que involucran ustedes al analizar en Pulsar UBA los debates presidenciales. No es una única dimensión y realmente eso creo que lo hace muy rico. No conozco la literatura que pueda haber en Estados Unidos, me imagino que mucha, digamos, de ella debe ser
interesante, que debe haber mucha especificidad a la hora de analizar. En Argentina esto no existía y lo hicieron ustedes. Me interesa mucho entender cómo lo pensaron y cómo iniciaron ese camino. Bien, a ver, hay como varias respuestas en una. Primero, en cómo inicia el camino de esto. Los debates presidenciales son unos de los eventos, digamos, de por sí que ya sabemos que van a existir en una campaña, que se pueden planificar para los consultores, los que nos dedicamos a esto, son un evento que de por sí es aislable y que podemos planificar estrategias específicas para ellos. Es algo que se estudia, que se lee y, como te decía, se lee con una biblioteca que no nos corresponde, que donde tenemos muchos lineamientos teóricos, pero que después a la hora de ver los efectos que tienen en la opinión pública y en las elecciones en Argentina y en América Latina, carecemos de muchísimo marco, ¿no? Todo lo hacemos con bibliografía que no nos es propia. Y desde ahí nos empezamos a preguntar, y sobre todo por el estudio experimental que realiza siempre CNN en vivo durante los debates en Estados Unidos, de por qué no poder pensar una agenda de investigación destinada a ese objeto, digamos, a ese objetivo, y poderlo hacer también desde la Universidad de Buenos Aires, donde, porque, a ver, no quiere decir que no existan probablemente en términos privados mediciones respecto al impacto que han tenido los debates, pero no existen de acceso público. Probablemente son encuestas o mediciones post-debate o pre-debate que son privadas o que corresponden a determinados candidatos, a determinadas campañas en determinados momentos. Bueno, y desde ahí, el 2019, no sé si se acuerdan, que fue el primer debate que estuvo establecido por ley. Que antes de eso, la Comisión Nacional Electoral no era la que organizaba los debates, sino que eran debates que los veíamos o en TN o en canales de televisión, en acuerdos entre las campañas y los candidatos. Entonces nos pareció una buena oportunidad intentar conseguir, empezar con esta línea de investigación para ese debate, porque en definitiva, si esto lo logramos continuar en el tiempo, me parece que va a ser interesante, no poder analizar 1 o 2 debates como llevamos hasta ahora, sino mirar una secuencia probablemente de 6 elecciones, 10 elecciones, para poder realmente empezar a dimensionar esos efectos. Y desde ahí la agenda de investigación que planteamos, o la que intentamos hacer, son estudios muy grandes, complejos, donde obviamente te imaginarás que los recursos también generan limitaciones, pero lo que intentamos hacer es, con una muestra que, si bien es del AMBA, un estudio que sea experimental. Es decir, como decís vos bien, que decías ahí no hay una sola dimensión de análisis, bueno, no, claramente hay distintas metodologías en las cuales abordamos un mismo objeto de estudio y es como que lo agarramos por atrás, por adelante, por el costado, de distintas maneras, ya sea con investigación cuantitativa, con investigación cualitativa, con sistematización de datos y también con, todo un relevamiento de lo que sucede en el ecosistema digital y de lo que sucede en los medios de comunicación, que son 2 grandes actores del debate, porque el debate no dura 1 hora y media, como bien sabemos. Si vemos lo de Biden y lo de Trump, no fue solamente ese tiempo de incomodidad que duró el debate, fue una ola de memes en relación a Biden y su estado de salud o su capacidad. Bueno, eso sucede en todos los debates, como la viralización y cómo se construye después la comunicación post-debate, que influye o no, dependiendo, pero que también es motivo de estudio. Entonces tenemos una investigación que es 360, que se estudia antes de que arranque el debate, cómo viene la campaña, en el momento del debate y en el después y en distintas tuberías, de la comunicación. Y desde ahí hacemos esta investigación que te diría que es a escala industrial para hacer en tiempo real, porque somos muchas personas, como nosotros les decimos que es una gran fiesta de 15, una investigación social, porque estamos todos un domingo en un lugar, 200 personas, midiendo algo. Los focus o los que nos dedicamos a hacer investigación, bueno, tenés 2, 3 focus por día, en una sala, 12 personas, no es esta logística que implicas, aparte un domingo a la noche en un lugar, está bueno. Además, tiene su mística, está piola. Me parece buenísimo que podamos tocar esto y pensar también en lo que decías recién sobre los memes, porque es real que incluso han trascendido muchos a lo que tiene que ver con el año electoral. Creo que hay una generación y un segmento, por supuesto no toda la gente,
a la cual el por sí o por no de Massa todavía le sigue rebotando y que sigue siendo como... Todavía lo recordamos, ¿no? Es un input para creación de contenido que no tiene que ver con política también. Como ¿en qué te has convertido, Daniel? Exactamente. Digo, también. Bueno, en el libro, acá se analiza en el libro el debate de 2019, los debates de 2019, y ¿fue uno o fue dos? Ahora ya estoy mareado. 2019 fueron 2 porque tuvimos generales y ahora tuvimos 3 por el debate balotaje. Claro. Porque el debate balotaje muy recordado de Macri y Scioli no estaba todavía amparado en el marco de la ley. Estaba en un estadio intermedio con esto Argentina Debate, que se había conformado como esa comisión, pero no estaba en el marco de la ley que fue a partir de los del 2019. En el de 2015 fue el primero que Scioli no fue y que Massa claro, hizo el minuto deja de como la silencio. silla vacía primero, después va el segundo, tiene que participar y después va el del balotaje. Ahí va. Y bueno, en este libro creo que una de las cosas que me llamaron mucho la atención tuvo más audición el debate presidencial o más audiencia que lo que fueron los partidos de Boca River de ese año, que fueron históricos. Tuvo audiencias, sí, similares, mínimamente mayor, y también tuvo volúmenes digitales en Twitter, bueno, que es una red netamente política, vos lo ves bien, Lucas, mayores, digo, picos de audiencia enormes. Son eventos que tienen, digo, dentro de los, te diría ahora 6, porque está la final del mundo, digo, pero en lo que teníamos como totalmente analizado, de los 6, 7 mayores ratings de la historia de la Argentina, digo, desde los últimos 40 años, aproximadamente en democracia, está dentro de esos 7 ratings más altos. Digo, con eventos que, bueno, personas de otra generación conocen mejor, como la final de Grande Pa, digo, en una televisión donde estaba totalmente concentrada la tele y la audiencia en programas específicos, con finales de partidos de fútbol, digo, y en eso está, por ejemplo, el debate de 2015. Y el debate del balotaje de ahora tuvo mayores niveles de rating. Además de que se empiezan a sumar las audiencias digitales, digo, que no solamente hoy la televisión, la única vía, digamos, de visualización. Son eventos enormes, digo, entonces en ese sentido no son desperdiciables. Y por eso también ya no caben preguntas como antes, como si voy ganando me conviene no debatir, digo, como cosas que se dicen mucho, se repiten, pero que después no tienen mucho sustento a la hora de ir y de analizarlas. ¿Qué es la luna de miel en política? Daniela, ustedes están investigando la aprobación presidencial en diferentes países, lo vienen haciendo desde Pulsar UBA y tomando estudios de diferentes países, y ahora están iniciando la publicación y publicaron ya un informe sobre aprobación presidencial en Argentina en abril y comparan un poco con los diferentes países. ¿Qué es esto de la luna de miel en la comunicación gubernamental de un presidente? Le llamamos luna de miel a los primeros días, ¿no? A los primeros 100 días de gobierno, los primeros 3 meses, donde parecería que ese proceso de endulzamiento, enamoramiento entre el electorado, la ciudadanía y su representante está intacto, ¿no? Como, bueno, donde hay como bandera blanca para gestionar, para hacer. Nosotros, como bien decís, en una de las investigaciones que llevamos a cabo, venimos sistematizando desde el 2020, desde la pandemia, una base bastante grande de distintos países del mundo con encuestas de aprobación de gobierno, con distintas determinadas características, digamos, y con buenas referencias, donde las venimos sistematizando, comparando, generando como un promedio de sistematización para ver cómo van variando o no los niveles de aprobación en esos países. Y en ese contexto, teniendo en cuenta que acá en Argentina, bueno, era el informe que hicimos, incluía esos primeros meses o la luna de miel de Milei, nos preguntábamos cómo era la aprobación presidencial de los presidentes durante su luna de miel, porque una de las hipótesis es que, bueno, que en la luna de miel está todo bien, ¿no? Digo, como en la vida, por decirlo de alguna manera. Y lo que nos vamos dando cuenta es que son cada vez más cortas, que los tiempos que el electorado le da
o le brinda a los dirigentes son cada vez más exigentes. Parece que en tiempo de ansiedad reinante también se nos acaba, ¿no?, como la paciencia para con la dirigencia política. Entonces esas lunas de miel no solamente pasó en Argentina, sino que en distintos países del mundo se ven más acotadas, también producto de la polarización, digo, ¿no? Las aprobaciones de gobierno no son aprobaciones de gobierno tan amplias, son más magras. Digo, son núcleos de apoyo más duros, pero más magros. Interesante. En lo que fue la aprobación presidencial de Alberto Fernández, para comparar, fue muy distinto de lo que tiene o lo que tuvo Milei en sus primeros 100 días, porque ya excedimos largamente los primeros 100 días de Milei. ¿Qué cambios y qué transformaciones o situaciones diferentes ves entre uno y otro caso? Bueno, Alberto Fernández tuvo una luna de miel excepcional, por decirlo de alguna forma. Digo, porque terminó coronada, por decir, esos primeros 3 meses con la aparición de la pandemia, final de febrero, principio de marzo, y el decreto de la cuarentena, que fue tipo 20 de marzo de ese año. Eso es uno de los disparadores, la pandemia, que a nosotros nos lleva a empezar a analizar o a comparar sistemáticamente cuál era la aprobación presidencial que tenían los distintos liderazgos, sobre todo de la región y de algunos países de Europa. Sobre todo para ver si se confirmaba o se refutaba la teoría que se llama Rally Around the Flag, que es una teoría que, viste las carreras de autos norteamericanas, que básicamente... Indianápolis. Exactamente. Bueno, que básicamente está esta idea de que en momentos que son críticos, excepcionales y sobre todo externos, digamos, no es necesariamente que son crisis internas, sino son crisis que superan la parroquialidad, por decirlo de alguna forma, de esos mandatos. Bueno, hay picos de opinión pública, digo, picos de aprobación en la opinión pública que luego tienden a desvanecerse, a mermar. Entonces empezamos a analizarlo en ese momento donde Alberto era un genio, tenía 80%. Super Alberto. El super Alberto. Alberto nos decía qué hacíamos, que no, la gente le mandaba carteles, lo amaban, todos los viernes poníamos la tele, lo escuchábamos y teníamos estudio de opinión pública que hasta le daba 90% de aprobación, digo. Entonces no es muy comparable esa luna de miel con la luna de miel de Milei, y que en definitiva este efecto, digo, del Rally Around the Flag lo terminamos corroborando con el paso del tiempo y con la sistematización de esa base. No solamente en el caso de Alberto, hemos visto cómo a los oficialismos regionales les ha costado muchísimo poder reelegir o poder sostener el poder después de la pandemia. Estamos viendo ahora mismo el caso de Biden, más allá que por otras cuestiones, que en definitiva es otro caso que no puede ir por la reelección. En la presentación del informe sobre aprobación presidencial de Pulsar UBA, que les invito a que lo chequeen, el sitio es... ¿Cómo es el sitio? Porque no me acuerdo bien, pero Ahora, si me mataste, quisieran exacto. entrar... Supongo que creo que es pulsar.uva.ar, me parece. A ver, pará. Lo vamos a chequear. Pará que a mí me entra de una por... Sí, pulsar.uva.ar, me acordé bien, un desastre. Si no, Ahí si va, no ahí sabía. va. Y cuando entren y van a poder ver este informe de aprobación presidencial, hay varios casos que mencionan el de Pedro Castillo en Perú, mencionan el de Gabriel Boric en Chile y otros casos que incluso han sido tan fugaces como el de Guillermo Lasso, que llegó, ganó también después de un debate presidencial y súper interesante donde hizo viral una frase que era Andrés, no mientas otra vez. Una fábrica de memes de ese debate ecuatoriano. No llegó a terminar su mandato y bueno, también Guillermo Lasso está analizado. Hay varios presidentes cuya aprobación presidencial en Pulsar UBA van analizando, y vos y el equipo hablan de 3 categorías que me gustaría que nos pudieras explicar: Insiders, Outsiders y Mavericks. ¿Qué son estas categorías? Bueno, los insiders son los dirigentes políticos que conocemos, que vienen con trayectoria política y dentro de un partido político tradicional. Los outsiders, como bien sabemos y hablamos y comentamos, son los que vienen por fuera,
de esto. Y los Maverick, que ahí estaba como, bueno, como la distinción, son pertenecientes a, no tienen, digamos, es un partido o fuerza política nueva. No es que necesariamente la persona es nueva en la política, sino que además viene por una fuerza política nueva, creada nueva. Entonces desde ahí hicimos esta distinción que después tuvo como bastantes como menciones, pero básicamente era como para tratar de generar algún tipo de clasificación que le dé un poco más de riqueza al análisis para poder comparar, digamos, a estos presidentes de la región que en distintos momentos del tiempo ver si había algún tipo de correlación en esas características que tenían. ¿Y qué encontraron? Lo que encontramos es que, bueno, a ver, básicamente tenemos a un conjunto de los presidentes donde esto que te digo, que me parece que la conclusión principal, más allá de la clasificación, es que las lunas de miel se vuelven más cortas, ¿no? Y que entonces, como se vuelven más cortas, no necesariamente, digo, que nosotros comparemos, por ejemplo, a un Milei del hoy con 50% de aprobación y lo comparemos con los niveles de aprobación que podía tener Alfonsín en sus primeros 3 meses o Menem en sus primeros 3 meses o Alberto Fernández intermediado por la pandemia, habla de un bienestar o de un malestar de su gobierno. También habla de una tendencia del contexto, digo, donde esas lunas de miel se vuelven más cortas para todos. Y que en definitiva hoy me parece que el juego de la aprobación-desaprobación va en base en esto, ¿no? En cómo juega la polarización en, digamos, la opinión pública para cada uno de estos candidatos. Me parece que ahí, en relación a lo de las lunas de miel, está el principal tema. Interesantísimo esto para pensar también cómo lo que decías antes, ¿no? De alguna manera es que se están transformando los presidentes tenemos expectativas sobre los presidentes como las expectativas que tenemos sobre un pedido de Pedido Ya, de Globo o de Rappi. Queremos que llegue rápido y no siempre llegan rápido los resultados, ni son los resultados que esperábamos. Creo que en eso también se parece a lo que puede pasar con los pedidos de Rappi. Y más allá de esa analogía, me interesa ir a otro plano que tiene que ver con, bueno, vos haces investigación y en la investigación te focalizás en la investigación cuantitativa o en la cualitativa o un poco de las dos. ¿Cómo es el mundo de la investigación, Daniela? Hacemos los dos tipos de investigación. Hoy también hay otras herramientas de investigación social que también tiene que ver con el estudio y con el análisis de lo que pasa en el mundo digital. Pero en relación a las estrategias como más tradicionales de opinión pública, hacemos sí, cualitativo, lo que tan famosos son los focus groups, digamos, entrevistas en profundidad y todo ese tipo de herramientas, y todo lo que es cuantitativo. Y para mí es un mundo apasionante, porque es un mundo donde, si bien después cuando vemos baterías de encuestas publicadas, buscamos respuestas y buscamos como que esas respuestas sean absolutas, ¿no? Y determinantes, me parece que el objetivo de los que investigamos o de dónde nace, digamos, la investigación es muy distinta a eso. Es el mundo del hacerse las preguntas. Digo, en un contexto donde parece que la política tiene todas las respuestas y donde los medios tienen todas las respuestas, es una instancia donde poder preguntarse. Y ahí me parece que está el ejercicio más interesante. En cuanto mejor nos preguntemos, en cuanto más, digamos, nos hagamos interrogantes sobre las cosas o pongamos en jaque las cosas, me parece que es el valor que tiene para aportar la investigación. Y también nos da perspectiva histórica, política, digo, nos permite en algún punto poder comparar, digo, la investigación que puede usarse socialmente de forma comparada, digo, porque consumimos muchísimas encuestas, les deben llegar a todos acá en sus teléfonos de aprobación, de imagen y de intención de voto. Bueno, la investigación social nos sirve para eso. Es más, te diría que eso es una decoración para la opinión publicada, por decirlo de alguna forma, los medios de comunicación. Es un juego de la campaña, a veces sirve, a veces no, digo, hay distintas miradas sobre eso. Es una encuesta que está pensada como una carrera de caballos, digamos. Claro, pero por lo general detrás de ese dato, que es el que se difunde, hay un análisis bastante más profundo y que sirve de base mucho más sustanciosa para lo que me parece que es determinante y rico
para la definición de un camino comunicacional o de una estrategia, llámalo como quieras, que es establecer un buen diagnóstico. Y desde ese, llámalo pálpito diagnóstico, se puede, digamos, darle curso a un proceso de comunicación bastante más enriquecedor, bastante más profesionalizado, y puede dar herramientas para que después todo un equipo de campaña intervenga. Eso en el caso de las campañas y en el laburo que hacemos nosotros, pero después también para la intervención en políticas públicas, hay un montón de lugares donde puede intervenir la opinión pública, y su investigación, que me parece que son interesantes. Estamos rodeados de escuchar constantemente porque la gente piensa, porque la gente dice, o paramos móviles en la puerta del supermercado, en la puerta, no sé, en la estación de tren. Y bueno, ¿cómo ves lo de los precios? ¿Cómo ves esto? Bueno, sí, es opinión pública. En algún punto son opiniones, pero nosotros al investigar en opinión pública, lo que medimos o lo que analizamos es cómo se construye una opinión en relación a la interacción de las propias creencias y valores políticos, a la interacción con los medios de comunicación, con los valores tradicionales que cada uno tiene, con el lugar que ocupa, digamos, en la pirámide socioeconómica y cómo ahí se va transformando, o sea, se construye desde lo social, no desde lo individual. Entonces me parece que ahí hay un fenómeno que es súper interesante poder analizarlo con rigurosidad y que es mucho más de la imagen o conocimiento de un candidato. ¿Y en qué se diferencia en cuanto, o sea, esta investigación cualitativa y cuantitativa que puede producirse como nos contás para la comunicación de gobierno o para una campaña electoral o para una comunicación institucional respecto de la investigación de mercado de una empresa? ¿Cuáles son las cosas que vos, desde tu conocimiento, podrías decirnos para entender en qué se parecen y en qué se diferencian? A ver, desde lo metodológico, desde la herramienta en sí, es decir, de cómo utilizo la caña de pescar, ya sea de la construcción de una muestra, de la construcción de un cuestionario, de su procesamiento, de la realización de un informe, mantienen características similares. El punto es el objeto de estudio. Entonces, la investigación en opinión pública para cuestiones determinadas, para el análisis político, para las políticas públicas versus, sobre todo, la investigación de mercado, tienen diferentes objetivos y diferentes fines. Entonces, en relación a esos fines, también es que se realiza el análisis, el tipo de pregunta. Después, por ejemplo, en la investigación de mercado, hoy hay mucho de investigación experimental, que algunas cosas, por ejemplo, nosotros en lo que te contaba, en lo de Pulsar, intentamos empezar a introducir, pero está esta idea de consumo de productos, de elección, donde lo experimental juega un rol importante, que es cómo reacciono a determinado estímulo, qué agarro primero, qué me provoca determinada situación. Y probablemente la investigación de opinión pública hoy sigue siendo, sobre todo en lo cualitativo, el mayor dinamizador, es cómo la conversación se genera en esa interacción y cómo se construyen esas opiniones y esos posicionamientos que van mucho más allá y son más profundos que quizás una preferencia determinada por una cuestión que está vinculada a una cuestión o de marketing o de elección directamente de un producto. Entiendo. En estos años que venís trabajando en esto, ¿cuántos son ya? ¿Cuántos años venís trabajando en investigación y en estrategias de comunicación? Y arranqué trabajando cuando arranqué la carrera, como iba a hacer las encuestas, codificaba, procesaba y demás, pero en el camino más de la consultoría independiente ya eran 12, 13 años, ponele. ¿Y cómo te surgió la idea para involucrarte en ese mundo? Primero decidí estudiar sociología, estaba entre estudiar antropología social o sociología, me terminé decidiendo por la sociología. Dentro de la carrera de sociales de la UBA me empezó a gustar bastante todo el tema que tenía que ver con investigación social, sin imaginarme todavía que fuera destinado a la consultoría o a esa área. Después tuve como algunos referentes en ese momento como Julio Aurelio, que yo laburaba en la consultora, que laburaba haciendo encuestas y con el cual, me empezó como a interesar muchísimo
bueno, lo que hacía, cómo lo hacían. Digo, un tipo con una cabeza totalmente diferente, uno de los pioneros en esto. Hace poco se publicaron sus memorias. Se publicaron sus memorias, sí. Muy lindo el libro. Entonces, bueno, ahí empecé como a conocer un mundo distinto. Y después en realidad termino sociología, venía laburando como en ese palo, pero no muy decidida qué quería hacer. Empecé a hacer una maestría de administración pública y la termino dejando cuando me admiten para hacer la maestría de comunicación política. Bueno, y ahí entré como en un mundo nuevo. Primero empecé trabajando más como asesora de dirigentes políticos, como del otro lado del mostrador, es decir, más desde, digamos, de los equipos internos de los candidatos, y después empecé a hacer un camino ya más como del otro lado, que era asesorando hasta llegar, bueno, al punto de la agencia y demás. Entiendo. Pero ese fue un poco el camino. Un camino apasionante, me encanta, digo, fui haciendo un montón. En el medio hice 300 millones de cosas y hoy estoy acá. En un momento de una de las clases que pude tomar con vos, nos mostraste algo que tenía que ver con estudios, creo que eran estudios cualitativos sobre la recepción en la población sobre las políticas de género, los reclamos del feminismo. ¿Cómo ves eso hoy en este contexto? Es súper interesante la pregunta que me haces. No lo tengo. Desde Pulsar tenemos medidas algunas cosas, pero más, digamos, por decirlo de alguna forma, generalistas, no tan en profundidad como esa investigación que vos en algún momento viste, que fue una investigación hermosa de 20 grupos focales por todo el país, un poco con el objetivo de indagar cuál era el impacto del movimiento de mujeres en pleno proceso de irrupción, ¿no? Entre 2018 y 2019, en la agenda de opinión pública. Y fue un estudio súper interesante como disparador. Hoy creo a priori por algunos números y también por un contexto y un clima, digamos, político, también digo hasta fomentado desde el gobierno nacional y demás, que hay una agenda de retroceso y también, como lo vemos en otras aristas, un tiempo de incorrección política, ¿no? Donde parece que esa incorrección política o que se modifique el límite de lo decible también lleva a, bueno, a poder propagar como otras ideas o desde otros lugares. Y no lo vemos solamente en Argentina, sino en muchos, digamos, movimientos de derecha y demás, que las políticas de género o los espacios, digamos, el movimiento de mujeres son uno de los principales, digamos, focos de estigmatización y de donde generan mayor adversatarios, digamos, esos grupos. Entonces creo que sí, que hay un contexto de, no sé cómo la ves vos, pero de retroceso en algún punto en esas agendas. A mí me parece muy interesante porque, bueno, voy a decir algo un poco más personal en esto. Obviamente por ciertos círculos sociales donde uno se mueve y tal, a mí a veces, particularmente a mis amigas, me gusta como un poco mostrarles esta línea, ¿no? Como decir... es muy cuestionable desde el punto de vista de un hombre que le está diciendo a una mujer algo que podría utilizar para su movimiento, pero no me importa porque yo creo que en definitiva todos podemos hacer un aporte con respeto. Y entonces, como siempre les mencionaba esto que había visto de lo que hicieron, de lo que hiciste, de ese estudio que mencionás, como algo interesante para pensar, más allá del movimiento feminista en general, a cualquier movimiento o grupo político, me parecía muy ilustrativo, por ejemplo, algunas diferencias que había cuando la gente de alguna manera reaccionaba a lo que era la palabra patriarcado o la palabra igualdad, es decir, cómo conceptos planteados de manera diferente terminaban generando mayor o menor rechazo. Es algo que me parece súper interesante y obviamente después está la política, más allá de solamente las palabras. Hay un momento, creo que es como la partidización, donde Alberto Fernández justamente busca embanderarse en todo esto que se produjo con el movimiento feminista y
obviamente cuando el movimiento, o la situación económica empieza a degradarse, mucha gente une las dos cosas en el balance, es decir, ya empieza a visualizar que en realidad el problema no es solamente que no come, sino que no come porque hay un Ministerio de la Mujer, es decir, como una conexión que se traza donde ahí. siempre que la pagan las mujeres, ¿no? Digo, que en es el fondo ese caprichosa. machismo también como encubierto. Claro. Sí. A ver, yo me parece que, bueno, en un poco de lo que comentás, gran parte de ese estudio hacía hincapié en cómo las narrativas pueden construir marcos y algunos marcos son o generan mayor adhesión positiva y otros mayores rechazos. Quizás estamos hablando de lo mismo, digo, y no nos estamos entendiendo porque ya le pone un límite ese marco. Digamos, ese límite se ve muy claro en la opinión pública respecto al lenguaje inclusivo y algunas otras cuestiones que ya de por sí alejan el sentido del mensaje y que generan cierto rechazo. Después, digamos, de ese contexto, que es un contexto muy distinto al de hoy, que fue hace 4 años, coincido con vos en que hay un montón de cosas que conjugan para que haya un combo explosivo en el cual determinados segmentos de posicionamiento tienen una bandera totalmente antigénero, como que parecería que el Ministerio de las Mujeres fue el culpable de todos los males, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí ya después hay otra postura ideológica y que está sostenida, digamos, en un conjunto de otras creencias más profundas que sostienen ese posicionamiento. Lo que nosotros veíamos en esa investigación, que había como 3 grandes grupos, ¿no? Los verdes, digamos, como bueno, ya los convencidos en determinada agenda de ampliación de género y demás, los celestes, que los podíamos en ese momento como agrupar más dentro de los grupos pro vida, digamos, o en contra de la legalización del aborto, y un gran gris, que ese gran gris se podía sentir más interpelado por determinadas formas, determinados marcos. Digo, pero también en algún punto, digo, acá hay formas y marcos que eran los más relevantes en la opinión pública, que también eran muy fomentados por sectores de política antigénero, por medios de comunicación. Digo, se viralizaba mucho más probablemente una virgen abortera en una movilización de mujeres que el sentido de la marcha. Entonces, desde ahí también, bueno, se van construyendo esos marcos desde distintos sectores de comunicación. Les sugiero a los que o las que están viendo esta parte que vayan a Google, como decía Massa en el debate presidencial, y busquen lo de la Virgen abortera, porque se van a encontrar con un universo de cosas que yo ya lo testé con varias amigas que no lo conocían, no sabían a qué se refería. Y esto es súper rico para este movimiento como para otros. ¿Qué evoca una palabra o qué evoca un determinado y cómo concepto? Construyen sentido también los medios de comunicación, porque a nosotros nos pasaba durante todo el proceso de esta investigación cualitativa que salía esto, bueno, como sí estoy de acuerdo, pero mi límite, ver una virgen abortera me parece mucho. Y salió varias veces, entonces llegó un momento que nosotros hicimos este mecanismo, virgen abortera, ¿qué onda? Y está lleno de notas, imágenes con distintas como vírgenes aborteras en distintas movilizaciones. Y bueno, se elige esa foto, también se elige dar un mensaje, ¿no? Digo, ahí también sabemos el impacto, ¿no?, que pueden tener determinadas acciones. Pero bueno, hay cuestiones de esos que queda y que gravita en la opinión pública y que empieza como a ponerle, digamos, énfasis a otros marcos que no son necesariamente positivos. Digo, esto me parece importante también para la construcción de los mensajes de la comunicación. Entiendo. Hay muchas cosas que me van surgiendo y voy recordando que me interesan preguntarte. Voy a tratar de focalizar en aquellas que me parecen más importantes. Pueden seguir si están en este punto de la conversación y les agrada estar en contacto con la comunidad que queremos formar, al canal de Somos Yeite, pueden likear, pueden compartir, pueden criticar. Si ustedes están en contra de Daniela y de sus investigaciones a favor del feminismo, pueden criticarla, porque eso nos va a ayudar a nosotros, no es porque estemos en contra de Daniela, la queremos mucho. Va a hacer crecer la cuenta. Exacto, va a hacer crecer la cuenta. Y también pueden seguir a Daniela, a Pulsar en Twitter, están activos. Y pueden seguir también a Hacemos Barda, así sería la cuenta de Hacemos la agencia. Barda.
Exacto. Muy, muy linda la marca que construiste ahí. Está buenísimo, la verdad. Y te quería preguntar sobre... Somos un grupo de muchas mujeres que hacemos comunicación ahí en Barda. Bueno, Pablo se va a enojar si está escuchando, que es el único que te ahí... Lo están Bendito invisibilizando. es él entre todas las mujeres, pero sí, somos un grupo de muchas mujeres que nos dedicamos a esto y eso está bueno también. ¿Eso fue una decisión política tuya, por decirlo de alguna manera? Podríamos que decir que sí, y creo que está bueno darle más lugar a las mujeres Hay muchas mujeres que se dedican a la comunicación y que quizás no tienen la misma vidriera que tienen los varones, como en todo, ¿no? Digo, pero en el mundo de la política es bastante más complejo. Imagínate como, bueno, contratar a una mujer que defina o que diga la estrategia que va a tener un candidato es un montón. Y además me gusta trabajar con mujeres porque creo que en muchas cosas somos mejores. Y nada, y está piola. Entonces también ahí hubo una decisión de, por lo menos de mínima, no de en primera instancia, que seamos todos varones por default. Pero bueno, pero lo tenemos a Pablo, que es un gran valor en el equipo. ¿Cómo es el trabajo, si es que podés decirme algo sobre esto, cuando el candidato es hombre y cómo es cuando es mujer, justamente? Creo que es una dimensión que hasta ahora en el programa no hemos explorado. Hay algunas cosas que he visto de Virginia García Bodú sobre el tema, y vos que tenés este criterio de confección o de selección orientado a rescatar el talento femenino, me parece que también está bueno pensarlo desde el otro lugar, ¿no? Cómo es el desarrollo de un político o de una política y qué hay alrededor de eso en comparación entre uno y otro. Porque me parece que sin duda no debe ser lo mismo, por lo que tengo entendido. No, a ver, lo que creo primero es que cuando trabajamos en esto, por lo general la mayor cantidad de campañas son de posicionamiento, no es que todas las campañas son de un candidato a presidente, ¿no? Y que bueno, si bien siempre los que llegan a esos lugares mayores sabemos, digo, estadísticamente son mayor cantidad de hombres, después en la política hay muchas mujeres que les cuesta muchísimo más, digo, poder llevar a cabo su gestión, poder llevar a cabo su valor político, y que también son miradas con los ojos que tiene también este contexto y demás. Entonces me parece que hay un desafío. Creo que igualmente es de los últimos años esta parte, hubo procesos de muchos avances, pero digo, las mujeres siempre son o más criticadas o puestas sobre la lupa en cosas que quizás en los candidatos varones no se imaginarían. Digo, pero también creo que en los nuevos contextos los candidatos varones que cuidan esa agenda también tienen un desafío, que es poder comunicar con perspectiva de género, que no es lo mismo que hacer comunicación feminista, digo, mantener esa agenda, pero sí tener cuidados básicos en su comunicación y poder profesionalizar sus equipos con perspectiva de género. Y me parece que ahí hay un desafío enorme, que lo tienen ambos, que lo tienen los equipos de mujeres y de candidatos varones. Entiendo. ¿Qué cambios ves que está atravesando en la consultoría política, la comunicación política, la investigación? Estamos en un momento parece que va a haber una nueva revolución, o estamos atravesando de alguna manera una nueva revolución con el tema de la inteligencia artificial. Y cuál es el lugar que le va a quedar, o hacia dónde ves que va el lugar que va a tocar para este tipo de trabajos. ¿Cómo ves lo que ya se cambió, lo que ya se transformó en los últimos años, y cómo ves estos cambios que se están desarrollando ahora mismo? Bueno, creo que es una pregunta más que interesante. No sé, creo que no tengo la respuesta. Creo que tengo más preguntas que respuestas. Sí me imagino que vamos hacia instancias de comunicación donde eso cada vez va a ser moneda más corriente en las campañas. Vemos ahora campañas donde con inteligencia artificial han hecho mensajes de candidatos para distintos segmentos. No algo que es absolutamente novedoso, porque digo, antes se grababa con otras herramientas, grababas un mensaje, digamos, como grabado telefónico y se enviaba a distintos pueblos, distintos lugares. Ahora tenés la capacidad con la inteligencia artificial de
bueno, generarlo eso en video y que el candidato esté rápidamente en muchos lugares. Pero sí me parece que sobre todo viene a profundizar, y ahí me hago, bueno, la pregunta de cómo va a ser eso de acá en adelante, el proceso en el cual la verdad parecería que ya no es un valor, ¿no? Digo, ¿cuántas veces vemos cosas que no sabemos si son o no son, que nos hacemos esta pregunta como, che, esto es fake, esto es verdad? Digo, la pregunta de esto es fake pasa a ser una moneda corriente. Nosotros como a la hora de consumir política y también en este trabajo. Entonces me parece que, bueno, que ahí también todo lo que implica el mundo de la inteligencia artificial trae un desafío. Y me parece que indefectiblemente va a ser algo con lo que vamos a trabajar, a lidiar, a convivir. Pero por ahora no creo que pueda sustituir el proceso anterior, que es de diagnóstico, de creatividad. Digo, imagino que va a ser una herramienta la cual va a tener cada vez más potencia, pero que todo el proceso anterior, bueno, todavía va a estar intermediado, supongo, por nosotros. Y si no, nos quedaremos sin trabajo, no sé qué decir. Algunos hablan de la última milla de automatización, como que eso se va corriendo y que en definitiva siempre vamos a estar, solamente que vamos a tener otras funciones. Ojalá que sea así, porque lo necesitamos. Y en ese mismo sentido de cómo ves las transformaciones, también me gustaría saber cuáles son las cosas que vienen inspirándote, por lo menos en mi visión. Noto que a medida que se va desarrollando y se va estabilizando y se va consolidando el perfil de una persona en su trabajo y en ese desarrollo, se va encontrando como inspiración en casos, inspiración en ejemplos, en ideas, en cosas que decís, acá hay algo que yo puedo ofrecer que es diferente, no tanto en términos o solamente en términos de trabajo, sino también en términos de enfoque que uno puede poner en un equipo de trabajo. Y vos hiciste cosas importantísimas. Una que puedo mencionar es todo lo que tiene que ver con la comunicación de la Universidad de Buenos Aires de los 200 años. Y hace poco eso yo lo pensé cuando vi la movilización que se dio en defensa de la universidad pública, porque en el primer programa estuvo Fernanda Belletti y dijo, no se puede comunicar lo que no hay. Ahora, hay muchas veces que hay y no se comunica bien, y creo que si la gente también defiende la universidad es porque hay una marca que tracciona mucho a las otras, que es la de la Universidad de Buenos Aires, y evidentemente con todas las dificultades que puedan haber, hubo un gran trabajo para mostrar eso durante un cierto tiempo, que de alguna manera se llegó a permear en gente que incluso no tiene la misma orientación política, y esto me parece algo interesante. Entonces, partiendo también de esa idea, que por lo menos desde mi visión, vos sos una autoridad y una persona consolidada, ¿cómo sentís que tuviste diferentes inspiraciones? Al principio, no sé, como veías que para vos las cosas, no sé, iba más por acá, y después te diste cuenta que iba más por allá. Personalmente, creo que, bueno, al estar estudiando en la George Washington University, debes haber conocido gente muy estimulante. Va un poco en ese sentido la pregunta. Bueno, a ver, lo que se me viene a la cabeza primero de responderte, no sé si es una inspiración puntual, pero es cómo yo pienso este laburo o cómo me siento cómoda haciendo qué, ¿no? Digo, acá hay como, viste, distintas bibliotecas. Hay muchos con la idea de esto de gurúes de presidentes, como creadores de presidente, y que reconozco, digo, que con gran trayectoria y demás, pero a ver, yo me siento cómoda, te podría decir, en la gestión de la comunicación. Soy una persona que le gusta la acción en la comunicación, que soy muy cuidadosa y meticulosa de encontrar un disparador, una vía, el diagnóstico, de encontrar por dónde, digamos, como un marco estratégico,
pero que después le gusta pasar del PowerPoint y de la idea a la construcción de esa comunicación. Y ahí con todo mi equipo en distintos lugares trabajamos de esa manera, digo, ¿no? Como, bueno, máquinas de hacer y de construir comunicación. Con lo que hay y con lo que se intenta crear, digo, también. Coincido igual y entiendo a qué intentó apuntar Fer, que muchas veces se le apunta a la comunicación donde, o sea, lo que la política no da, la comunicación no te lo presta, ¿no? Entonces, cuando digo no tenés acción política o iniciativa política, es muy difícil pensar desde dónde la comunicación. La comunicación no viene a suplir lo que la política no tiene. Digo, entonces en eso me parece que yo tengo como, podría decirte como dos grandes pilares de inspiración. Uno ese, digo, de entender que son primero los procesos políticos y los procesos sociales los que vienen por delante, que después están los liderazgos y los candidatos, y que tercero estamos nosotros, digamos, los que nos dedicamos a la comunicación, para intentar en algún punto optimizar o suavizar las oportunidades que te da ese contexto político y el candidato, o los problemas que te presenta ese contexto político y ese candidato, tratar de traducirlo creativamente y accionar. Entonces, por un lado me parece que esa es una, digamos, de los pilares filosóficos en esto, y el otro es tratar de salir solamente de la idea y que esa idea se transforme en acción política comunicacional concreta. Me parece que desde ahí me gusta. El caso que nombraste de los 200 años de la UBA fue algo muy especial para todos los que tenemos el corazón también en la universidad, y fue un caso de acción pura comunicacional. Hicimos infinidad de cosas, pero digo, como esa, digamos, esa experiencia, puede haber otras, quizás no tan notorias, donde por lo menos trato de ponerle esa impronta al laburo que hago. A veces se logra, a veces no, como todo, con distintas limitaciones, campañas, candidatos, equipos, pero un poco esa es la idea. Entiendo. Seguramente cuando lo vean o cuando la vean van a tener muchas más cosas que les van a interesar. En el último tiempo yo no quise ser, digamos, demasiado veitero, pero bueno, hay algo que a mí me pareció en su momento muy interesante del estudio que hacen de creencias sociales, que es el tema de las parejas y que está buenísimo. Así que eso le voy a decir que lo vean por su propia cuenta. Yo no voy a ahondar en este momento porque quiero preguntarle otra cosa a Daniela, que tiene que ver con... o sea, lo que me parece interesante es esto de las creencias sociales de los argentinos fuera de cómo sube o baja un determinado candidato, lo que investigaron en relación a eso y lo que están investigando ahora en torno a las creencias sobre democracia y consensos. Tiene como backup la investigación del año pasado y está muy interesante todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, si la gente está dispuesta o no a relacionarse con alguien que, o sea, incluso a ir a la cama con una persona que no tiene la misma ideología. Eso lo pueden ir a buscar en el sitio de Pulsar, porque no vamos a hablar de eso ahora. Yo quiero que, Daniela, nos recomiendes la cantidad de libros que se te ocurran. No te voy a poner una limitación, para que podamos ir por esta senda de conocer un poco estas dos líneas que vos decías que te inspiraban hace un rato. Bien, a ver, si voy más a de lo sociológico, los clásicos para mí siempre son vigentes para cualquier tipo de análisis social. Digo, Durkheim Durkheim, Weber, digo, me parece que son necesarios para cualquier cientista social. Lo digo más con mi sesgo sociológico, Bourdieu, La distinción, digo, distintos textos que pueden darle como marco teórico más allá de los tiempos a cualquier construcción de pensamiento, de preguntas y demás. Y después, por fuera de esos clásicos, para opinión pública, me parece que, bueno, que el texto de Habermas sobre opinión pública es como un texto clave en todo lo que es este palo de la investigación. También después como biblioteca, todo lo que es de Mora y Araujo, El poder de la conversación, como uno de los pioneros de la consultoría política, me parece como súper interesante para recomendar. Lakoff con sus textos sobre todo lo que es mensaje, discurso,
Digo, podría recomendar creo que infinidad de bibliografía, pero me gusta volver a los clásicos, sobre todo en tiempos donde focalizamos muchísimo solamente en las herramientas, digo, solamente en lo digital, solamente, digo, me parece que es interesante también para poder repensar estos tiempos. Buenísimo. Entonces desde ahí digo, me quedo con eso, pero también me quedo pensando en el hoy. Gracias, Daniela, por participar en Sin Pauta. Gracias al equipo de Somos Yeite, a Bautista, a Camila, a Ignacio, a Nahuel, a Estefanía de nuestra producción. Y gracias a todos los que van a estar visualizando este contenido. Mejor aún si están comentando, si están mostrando sus inspiraciones en torno a esto. Y si quieren saber si el chico que vota Milei les puede llegar a dar más o menos bola, si quieren saber, los compañeros libertarios, si la chica feminista le puede llegar a dar más o menos bola, o también puede ser del mismo género, pero si es de la ideología opuesta, tienen que ir a ver cuántas chances tienen de que les vaya bien en el estudio de Pulsar UBA, y de ahí pueden aprender si después les va bien o les va mal. También pueden mandar un mail contando su experiencia y seguramente va a ser enriquecedor para nosotros sus comentarios al respecto. Muchas gracias, Daniela, por compartir tu conocimiento con nosotros, por una visión diferente, por una visión muy específica de la investigación y de la comunicación, y vamos a seguir lo que están trabajando porque creemos que son herramientas, como vos decís, que van a tener validez a lo largo de los años. No va a ser una cuestión solamente de lo que fue el año pasado o de lo que es este, y es increíble que en este contexto la universidad pública siga produciendo conocimiento de la calidad que ustedes producen. Bueno, muchas gracias por el elogio. Es todo un grupo enorme que trabaja en eso y que nada, y que nos encante, que también despuntamos como el vicio de poder hacernos preguntas que quizás en otros contextos o con las vorágines de las campañas y los clientes no podemos. Gracias a todos por invitarme. No vengo haciendo este año porque no se ve en la cámara, pero estoy como ya muy embarazada, se ve notar en mi voz cuando me falte el aire, pero la pasé muy bien, estuvo muy bueno, así que te agradezco por la invitación. Gracias, nos vemos, los dejamos con una filosofía muy interesante con Melina Barnaboulou, y diviértanse con Somos Yeite. Sigan, comenten y denle al algoritmo lo que el algoritmo quiere.